dice que a veces hay caminos en la vida, y en los caminos en la vida pues hay ciertos, ¿cómo se llama? Ciertas señales que uno puede tomar de cualquier camino para poderse orientar y dirigir mejor. Y creemos que vamos a usar esta famosa oración a la que muchos la han conocido como el Padre Nuestro en los círculos que la conocieron así, y también se conoce como la oración del Señor, porque fue cuando el Señor le enseñó a los discípulos cómo orar. Les cuento que unos padres inmigrantes vivieron acá en Estados Unidos por muchos años antes de poder regresar a su país. Nos contaba Pastor Edmundo, nuestro pastor, que él tuvo el privilegio de recibirlos, y cuando llegaron a Guatemala de regreso de Estados Unidos después de muchos años acá, pues sus hijos, que los habían dejado 2 hijos, ya tenía 14 años el niño, y lo dejaron cuando tenía 3. Y resulta que ellos no habían podido viajar por todo ese tiempo, y solo hablaban por teléfono. Pero mire qué cosas que hay limitaciones en ciertos tipos de conversaciones, hay limitaciones en cierto tipo de comunicación, porque dice Pastor Mundo que estaban en la piscina con ellos, con estos 2 hermanos, el esposo y la esposa, y el niño mayor de ellos, de 14 años, iba entrando a la piscina, y el papá le pregunta al niño: ¿sabes nadar, mijo?, le dice. Entonces dice él que se impactó tanto porque vio un padre conociéndose con el hijo así hasta esa edad. Entonces él se dio cuenta que no se conocían, porque imagínese el papá preguntándole: ¿sabes nadar, mijo? Y el niño ya tenía 14 años. Entonces así nos sucede en la vida con nuestro Señor, en la relación con Dios. Cuando nosotros, Dios nos conoce todo, ¿verdad? Pero de repente nosotros no conocemos a nuestro Padre bien, no conocemos sus atributos, su inmenso amor, su gracia, y eso nos impide conectarnos mejor con Dios, nos impide comunicarnos mejor con Dios. Y hay muchos conceptos erróneos que traemos tal vez de la vida corporativa de este tiempo, tal vez la manera en que crecimos, la manera en que nuestros padres se comunicaron con nosotros. Yo no sé si usted o alguno de ustedes creció con un padre tan estricto que usted no le podía ni siquiera ni hablar, porque cuando llegaba el papá a la casa era que todo el mundo se metía debajo de la cama y toda la gente escondida, porque era tan estricta la cosa, y usted escuchaba la voz de su padre y más bien temblaba de miedo. No sé si a alguno le pasó, no me levante la mano, ¿verdad? Para que, bueno, candidato al retiro, voltéele al que está al lado y mírele la cara y dígale: Entonces, esa relación de padre a hijo es el ejemplo, como decía la profeta aquí, Abba. Abba es una palabra en arameo que significa papá, pero en una connotación de amor, en una connotación de cariño, que podríamos traducirla a un español coloquial diciéndole: Abba significa papito lindo, papito, papaito, papito lindo. Yo no sé cuál es la manera más cariñosa con la que usted puede tratar a un papá, pero cuando le decimos a Dios Abba, le estamos diciendo papito lindo. Y esa relación o las cosas de la vida nos impiden a veces disfrutar a Dios, nos impiden disfrutar a ese Padre celestial, a ese papito lindo, hermoso que nos ama. Y máxime si hemos crecido en un sistema religioso, ¿verdad? Porque nuestra cultura ha sido cautivada por la religión del mediador. Eso es un término que acabo de acuñar, le llamo la religión del mediador. Quiere decir que nuestra humanidad tiene una tendencia, la gente tiene una tendencia a que alguien más hable con Dios por mí.
O sea, a mí me gusta, estoy dando ejemplos, que el pastor hable con Dios de lo que yo debería hablar con Dios. O mi líder, que mi líder hable con Dios, el líder del grupo, que él hable con Dios de las cosas que yo tengo inquietudes y cosas que necesito hablar con Dios. Pero yo quiero que él hable en mi lugar. Y nos contentamos a veces con información de segunda mano. Nos contentamos con mensajes de segunda mano. O sea, ya viene un intermediario en el camino a decirte qué es lo que Dios dijo que quizá hicieras. Y es que el ser humano desde la antigüedad, ¿ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Dios tenía un gobierno que se llamaba un gobierno teocrático? Era un gobierno de Dios. Dios gobernaba. ¿A través de quién? A través de los jueces, a través de los profetas. Y entonces no querían un rey, querían un intermediario, querían un sacerdote, querían un pastor, querían un líder, alguien que me solventara el problema de hablar con Dios en mi lugar. Le voy a decir algo. Hay cosas en la vida que las debe hacer uno. El esposo, por ejemplo, tiene el rol de esposo. Usted no quiere poner un intermediario a que cumpla ningún rol, ni que su esposa lo va a dejar tampoco. Y si hay alguna por ahí, entonces va para el retiro. O algún bandido que piensa por ahí, va para el retiro. Liberación es que necesita. Que lo libere el Señor de todas esas cosas que anda por ahí. Pero ese enfoque de que otro hable por mí, pues qué conveniente, ¿verdad? Tengo un conecte, ¿verdad? Pero yo hablo con él y él que hable con él, que tiene que hablar. Es una facilidad que se nos da a todos los seres humanos. Les encanta que le den las cosas resueltas. Vivimos en una cultura de microondas, donde queremos que ya los microondas, yo recuerdo antes había que ponerle 3 minutos, program, 3, puntito, 0, 0, está ready, ya, dele, ready, como 6 botones. No, ahora ya dice popcorn. Pip. Y vivimos en la cultura del popcorn, de que lo quiero ya y quiero que ya me lo den masticadito. Hágale así conmigo. Mi esposa a veces me dice, ¿qué quieres comer, mi amor? Porque ella me trata así, me dice, mi señor. Sí, me dice mi señor. Aunque el viernes se desquitó. El viernes estaba adorando así ella, ahí donde está. Y me esperó que yo venía por ahí, por donde viene Alejandro, camina hacia acá, camina, tú venías por ahí, yo venía por así, mira. Unaware, sin darme cuenta lo que me esperaba. Cuando yo cruzo enfrente de ella, siento que me hacen en la cara, ¡pah! Y la quedo viendo. Como algunos a veces no le han visto la cara de enojado al pastor, ¿verdad? Pero es más o menos así. Y me volteé a ver, pero yo le noté que se estaba aguantando las ganas de reír. Entonces yo le tengo ya queja a mi pastor. Ahorita que vamos a Guatemala le voy a hablar con Apóstol, le voy a decir, Apóstol, ya van 2. Porque la vez pasada que se quebró el brazo, una noche de esas que estaba con el yeso, yo estaba bien dormido. Y sentí ¡plá! ¡Oh! Y me despierto y me levanto.
Y ella todavía me levanté y me asomé encima de ella, así. Bien dormida, y yo desde entonces sospechaba. Pero el viernes que pasé por ahí, ¡pra!, me dieron el otro. Y entonces estábamos en casa discutiendo el problema. No, le digo, yo creo que tú lo hiciste intencionalmente. Me dice ella, riéndose, me dice, lo que pasa es que tú no tomas las cosas, deberías haberlo tomado proféticamente, me dice. Todavía tengo pendiente esa conversación con el Señor. ¿Ve por qué es importante orar? Para que Dios nos revele esos misterios de la vida, ¿verdad? Porque ella me dice proféticamente, algo quiere Dios con tu boca, me dice. Algo tiene el Señor con tu boca. Voltea al que está a su lado y dígale, ¿y a ti cómo te vas con tu boca? Y tengo pues esa queja, pero ya en 2 semanas ya yo tengo la conversación con mi pastor, porque ahí sí necesito un intermediario para que la reprenda bien la pastora y la regañe y le diga, a la tercera ya, hermana, la vamos a sentar, ¿verdad? Pero qué tendencia la nuestra de evitar esa conexión directa con Dios y recibir las cosas de alguien más. Nos gusta, es que es cómodo. Ahora, le voy a decir algo. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, sucede, y tiene que suceder algo, sucede que cambiamos. Si usted se encuentra con Dios, usted tiene que cambiar. Si usted sigue siendo el mismo durante años, usted no ha tenido encuentros con Dios. Cuando nos encontramos con Dios, Dios nos cambia, esa presencia cambia, ese encuentro sobrenatural nos cambia, y de plano es arriesgado encontrarse con Dios. No, yo creo que el pueblo, cuando miraba a Moisés en el monte y que salían truenos, relámpagos y aquella gran nube arriba y le hacía así, es que yo me imagino que ¡bum! Y el pueblo viendo para arriba y dice, pobre Moisés, ¿cómo le irá? Y se dieron cuenta que era un poquito arriesgado el hecho de estar bien cerca de Dios. Y yo creo que desde entonces como que preferimos un poquito que otro nos resuelva ese problema, porque queremos huir del cambio. Y code el de al lado y dígale, deja de huir de los encuentros con Dios. Es necesario que nos encontremos con Dios. Y déjeme decirle, pues si fuéramos 3, 4, entonces yo podría como que ver, a ver cuáles son sus oraciones, a ver cuáles son las suyas, a ver cuáles, a ver, sí. Y entonces permanecer orando por lo que le corresponde a usted, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo te va con esto? Porque a veces hay gente que cree que los pastores somos, ¿cómo se llama? Somos Dios, que lo sabemos todo, omniscientes, omnipresentes. Gente que piensa que nosotros, dice, me dio un dolorcito en la garganta. Y después de 2 semanas de recuperación, llega a la iglesia y el pastor, hola, ¿cómo estás? No la miraba hace un rato. Ni me llamó. Pues yo no sabía que estaba enfermo. No me daba cuenta que necesitaba que orara por eso. Entonces, nos sucede a veces que queremos que alguien más nos resuelva todo, como que si hubiese otra gente más cerca de Dios que yo, porque esa es otra cosa que podemos creer. No, es que yo estoy un poquito mal, ando tan distraído, tan lleno de problemas, estoy he fallado tanto, le fallo tanto a Dios. Yo creo que mejor que el pastor o que mi esposa, los esposos, ojo, esposos, no me dijeron, au.
Pero a veces nos confiamos en la intimidad de otro para nosotros. Diga conmigo, no me puedo confiar. Y es porque nos hace falta un poquito de comprensión, podríamos llamarle bíblicamente un poquito de revelación. Y quiero soltarte una. Cuando tú te das cuenta que el deseo de hablar con Dios, el deseo de estar con Dios, el deseo de tener una conversación con Dios, cuando tú te das cuenta que ese deseo no es porque salga de ti, sino porque la infinita gracia y misericordia de Dios la puso en tu corazón. Cuando tú te das cuenta que fue Dios el que te escogió, te dio el privilegio y te metió dentro de ti ese deseo de acercarte más a Él. Cuando te das cuenta que fue un regalo de Dios inmerecido, de que fue su gracia infinita la que te hace querer acercarte más a Él, entonces dices tú, lo comienzas a valorar más. Dígale a alguien, valora más el deseo de estar con Dios, porque fue Dios mismo el que te lo puso dentro de ti. Jesús pasaba tiempo con el Padre. Él se retiraba de las multitudes, dice la Biblia, y pasaba un tiempo conectado con el Padre. Ok, pastor, pero Jesús es Dios. Sí, pero Jesús era 100% humano en su humanidad y 100% Dios en su divinidad. En su humanidad, Él necesitaba estar con el Padre. En su divinidad, Él era igual que el Padre. Ahora, si Jesús se acercó a Dios, ¿quién soy yo para creerme que yo no necesito acercarme a Dios? Dígale a alguien, ¿y tú qué te crees? Quiero decirte que acercarse a Dios, comunicarse con Él, conversar con Dios, disfrutarse de ese Padre. Cuando te disfrutas a tu Padre, tiene sus beneficios. Dice la Biblia que cuando pides se te dará. ¿Cuántos dicen amén? Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. Todo el que pide recibe. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que busca encuentra. Todo el que llama se le abrirá. Este es un año de puertas abiertas. Este es un año en el que cuando nos acerquemos a Dios, cosas van a suceder. Tal vez tú estuviste peleando por algo en tus propias fuerzas y de repente con tener un solo encuentro sobrenatural con Dios te abre todas las puertas. Tiene sus ventajas acercarse a Dios. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y después dice, o si le pide pescado le dará una serpiente. Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? O sea, qué privilegio poder acercarse a nuestro Padre y pedirle algo. Miren los niños, levánteme la mano a los que fueron niños aquí. A ver. Si miró a alguno que no levantó la mano, para el retiro, dígale. Sí. A veces Satanás se roba la niñez. Satanás aprovecha ese tiempo vulnerable para herir, atacar y plantar traumas en el alma. Pero cuando nosotros somos niños, no es cierto que tenemos toda la confianza de hablar con nuestros papás y de contarles cosas. Y hasta a los vecinos les contamos cosas que no les deberíamos haber contado, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos conectamos y nos encontramos con Dios, recuerde esto, no se trata solo de pedir. Si usted ve la oración de Jesús, ahorita la vamos a ver más adelantito, la vamos a revisar, usted se dará cuenta que se pide, sí, se pide para provisión. La provisión del día.
se pide en esa oración. Pero no se trata solo de pedir, no es una cuestión de una vía, sino que es una conversación, es algo de doble vía. Y aquí venimos a la parte que es más difícil acerca de la oración, porque creo que lo más fácil es sentarse y decirle: bueno, Señor, aquí estoy, mira, mi nombre es Raúl Joselito Palma Soler, estoy pasando por esta situación. Creo que tú ya sabes, me pasa a veces que me siento así, me siento asá. Quisiera que me ayudes en esto. Sabes, estoy preocupado por mi hijo, por mi hija, de esta situación que está viviendo. O tengo una cita con el médico. La cuenta del banco está un poquito como que así, como que se baja mucho a veces. ¿Hay alguno que esté conmigo en esta? Ya se unieron varios ahí a orar conmigo el día de hoy. Pero tiene que llegar un momento donde tengo que parar y comenzar a escuchar a Dios. Porque esto es doble vía. ¿Sabe que una de las cosas más elusivas en este tiempo, porque hay varios enemigos que se oponen a tu conexión con Dios? El primer enemigo de ellos es el ruido de la vida contemporánea. Somos la civilización, vivimos en la era más ruidosa de la historia de la humanidad. Hay ruido por todos lados. Ruido en la televisión, ruido en la radio, ruido en el... ¿cuántos tienen el emisor de ruido más potente del planeta por ahí? Levántemelo, por favor. Levántelo, enséñamelo. Fíjese, a veces el dedo él solo, y usted de repente ya está en un lugar viendo como ya de que es automático. O sea, el emisor de ruido se quiere robar esa capacidad de poder escuchar a Dios. ¿Qué otra cosa? Nuestras ocupaciones diarias, nuestras ansiedades diarias se roban ese tiempo o esa atención que se necesita para poder escuchar a Dios. Diga conmigo, sí se puede escuchar a Dios. Si podemos escuchar a Dios, si necesitamos escuchar a Dios, necesito escuchar la voz de Dios. No puedo vivir solo hablando yo, necesito llegar a un tiempo en el que yo pueda escuchar lo que Dios quiere de mí. Sin intermediarios. Ya no más solo que tengo que hablar, o sea, es una situación que tiene que hablar con el pastor porque el pastor sí va a saber. Tal vez el pastor tenga una conexión con Dios, tenga cierta revelación, tenga cierta sabiduría que Dios le ha dado y le puede quizá confirmar algo. Pero necesitamos conectarnos nosotros más con Dios. Y no esperar que la conexión de otro me resuelva los problemas míos. Diga conmigo, necesito conectarme con Dios. Enemigos entonces de la oración: el ruido, las ocupaciones, y el otro, las multitudes. Jesús se apartaba de las multitudes. La multitud exige, la multitud quiere, la multitud pide. Ahí en el teléfono, ahí están las multitudes. Los que tú quieres que te den un like, los que tú quieres que te vean bien. Y entonces pones, ya te salieron 5 arruguitas por aquí, ya te salió un poquito de pelito blanco, ya ¿cómo se llama? Y ya se empieza a notar un poco que los años van dando sabiduría. Pero hay unos filtros, yo no he averiguado todavía cómo es. No me ha dado tiempo de averiguar cómo es para poner el filtrito. Y de repente, ya en persona, hay algo raro. No le reconozco. A ver,
A ver, porque hay filtros de todo, ¿verdad? Hay unos que lo hacen más chupadito del rostro, así. Uno que le sacan los labiecitos así. O eso lo hacen ustedes. No, le pregunto a las mujeres, ¿ustedes son las que lo estiran o es el filtro? ¿Cómo es? Y todo lo que hacemos para que una multitud nos vea y para estar bien con la multitud y para quedar bien con la multitud. Sin embargo, el Señor espera que nos apartemos de las multitudes, y Él es multitud. Él es mucho más que cualquier multitud. ¿Sabes qué? En vez de estar queriendo agradar multitudes, busquemos mejor agradarlo a Él, porque Él sí nos ama. Hay multitud de gente que ni siquiera te conoce. Entonces necesitamos dejarnos vencer por la gracia de Dios y apartar un tiempo para Él. ¿Sabe cómo se conversa con Dios? ¿Cómo se debe empezar? Separando un tiempo. ¿Cuánto, pastor? Pues no sé, si quieres comenzar con 5 minutos, separa 5 minutos. Si quieres comenzar con 15, separa 15. Si quieres comenzar con media hora. Ahora te voy a decir, si nunca lo has hecho, no te aconsejo que comiences queriendo orar 3 horas, porque no se puede. Pero 10 minutos sí, 15 minutos sí. Si tienes el Praybook, ahí hay tiempo para hablar con Dios, tiempo para escuchar a Dios, qué es lo que Dios te dice. Ahí aplica. Mire, es mejor tener un método que no tener ninguno. Aunque sea un método imperfecto, pero algo tiene. Diga conmigo, separaré un tiempo. Lo segundo que hay que hacer es separar un lugar. Tener un lugar. Admiro a mi esposa porque a ella le encanta en mi casa. Ella se prepara su lugar y entonces ya cuando yo ya siento, ¿verdad? Cuando ya le llego a donde ella tiene su tiempo, que va a tener su tiempo con Dios, entonces ya usted la mira con sus anteojitos, porque aquí no se los pone, pero allá sí se los pone. Ajá. Está con sus anteojitos, la computadora en un lado, la Biblia, el Praybook. Y yo voy llegando. Hola, love. Espera. Así, está así. Hola, love. O en este perfil. Hola, love. Solo se le miran los ojitos a través de los lentes. Y yo ya entendí. Agarro mi agüita, voy a estudiar, voy a prepararme. Yo ya sé que quiere tener su tiempo con Dios, que no la molesta. Entonces, separa el tiempo, dígale a alguien, separa el tiempo y separa el lugar. Por último, necesitas preparar tu postura ante Dios. Y a mí me han preguntado, pastor, ¿y cómo se ora? ¿Cómo se ora? Hincado, sentado, parado. Pastor, ¿cómo es mejor? Dígame usted cómo es mejor. ¿Puedo orar acostado? Mi consejo. No ore en una posición demasiado cómoda. Ay, porque aquel dice, ay, la almohadita aquí, la Biblia aquí al ladito, la sabanita está aquí. Ya tiene las mediecitas de dormir. Señor, gracias, Señor. Hasta ahí llegó la conexión con Dios, porque está muy cómodo. Ahora le voy a decir algo. Usted use cualquier posición que quiera, cualquier postura está bien, siempre y cuando recuerdes que la postura más importante es la de tu corazón. Ese corazón lo tienes que inclinar. Denle el aplauso si se lo va a dar. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar.
porque lo veían a Jesús. Dijeron, pero el Señor se aparta y él tiene su conexión, su relación con el Señor. Y dijeron ellos, seguro Jesús les dijo, ustedes pueden orar. Y lo vemos cuando leemos esa famosa oración del Padre Nuestro o la oración del Señor. De acuerdo a la versión de la Biblia que lea, le ponen ese nombre, hasta le ponen un subtítulo ahí en medio. Y Jesús da varios consejos de cómo orar. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo aprender a orar? Yo le voy a decir algo: orar se aprende orando. Entonces, orar se aprende ¿cómo? Orando. Hay que hacerlo. Si no lo haces, no lo vas a poder aprender. Y Jesús nos da varios consejos. Dice Mateo 6, verso 5. Esto está antes de la oración del Señor, o antes del Padre Nuestro. Y dice: cuando oren, no lo hagas como los hipócritas, que les gusta ponerse en la esquina, orar en la sinagoga, en las calles, para que lo vean. Yo lo voy a parafrasear. Usted no ore para que lo vean. Usted ore para encontrarse con Dios. ¿Ok? Después da otro consejo, dice verso 6: cuando ores, entra en tu aposento. Ahí está el lugar. Hay un lugar. Cuando ores, ¿verdad? Y cuando cierres la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él que ve en lo secreto te recompensará. Verso 7 dice, mire qué importante no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles. A alguien, no sé, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, usted empieza a orar y va a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo recuerdo muy bien que cuando era pequeñito me hicieron aprenderme ciertas oraciones y todo el tiempo era lo mismo. Y yo creo que eso, más que ayudarme a conectarme con Dios, me hizo crear una cuestión, una impresión en mi mente o en mi corazón, como quien dice, esto es inefectivo, esto es repetir lo mismo. Por eso Jesús dice, no repitan lo mismo. Voltea al que está a su lado y dígale, no repitas lo mismo. Cuando nosotros fuimos formados, discipulados, Pastor Hassen Arana siempre nos decía, orar no es más que hablar con Dios, como hablar con un amigo. Son cosas que uno tiene que ir afinando. Usted empiece a orar. Si le dio una hora y se le olvidó escuchar al Señor, pero por lo menos ya empezó. O sea, no se exija mucho, porque nadie es perfecto para orar. Y hemos tenido muchos modelos de oración. No, exalte al Señor, ponga música, y si no hay música y si no hay nada y usted necesita encontrarse con el Señor, ¿qué va a hacer? O sea, de todo se puede. Pero no es una cuestión de que usted va a encajonar esto y que solo así se debe hacer. No, tranquilo. Vaya explorando diferentes tipos de encuentros con Dios. Lo principal que yo quiero apuntar hoy es que dejes que Dios te hable. El sábado en la madrugada preguntaba a Michael, decía, pastor, lo que se me hace difícil a mí y estoy queriendo crecer en esa área es cómo saber si la voz que estoy escuchando son mis propios pensamientos o es Dios hablándome. ¿Cómo lo hago, pastor? Me dice, deme la fórmula. Le digo yo, no hay fórmula. Solamente a medida de ir conociendo la voz del Padre. El mismo Cristo Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Entonces tú ya, cuando va pasando tu tiempo y vas practicando y vas hablando con Dios y después haces silencio y escuchas a Dios. Fíjese, más adelante aquí en el bosquejo dice que hay un salmo por acá, lo tengo. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4, si lo pone ahí. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto es el Antiguo Testamento. Había un templo dedicado para el Señor. Era la casa del Señor.
Nosotros vivimos después de la venida, diga conmigo, venida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Y cuando Él está en la cruz, quedó abierto el lugar santísimo del templo, porque el templo constaba de 3 lugares: el santuario, el interior y el interior era el lugar santo. La parte de afuera eran los atrios, por eso dice, entra por sus atrios con acción de gracia. Diga conmigo, tengo que ser agradecido con el Señor. Eso lo vimos este viernes. Procure aparecerse todos los servicios que pueda, o por lo menos véalos cuando ya estén publicados en nuestras redes. Muy bien, entonces, antes de Cristo, la gente llegaba a los atrios, nada más. Y los únicos que entraban al lugar santo eran los sacerdotes. He ahí el síndrome del intermediario. Y luego de que ellos podían entrar al lugar santo, habían varias veces al año que había que entrar al lugar santísimo. Según las instrucciones de Dios, a veces tenía que alguien designado, tenía que estar bien santificado y todo para entrar al lugar santísimo, y le permitían entrar una vez al año. Esta persona era la única que entraba. Ahora, había un velo, pero cuando yo le digo velo, ¿verdad que usted se imagina el velo de las novias? El velo, el velito ese. Y dice usted, pastor, sí, el velo se rompió. Espéreme, en un viaje que hicimos ¿cómo se llama? Al Holy Land que había en Orlando, que lo cerraron, tenían una muestra del velo. Era más o menos un tejido lleno de telas fuertes, de más o menos unas 10, 12 pulgadas de ancho. Así era el velo de grueso, mira. Usted podía poner un buey a alar de una punta del velo y otro buey en la punta del otro velo, arriar estos bueyes y no se rompían. Sin embargo, cuando Cristo muere en la cruz, se rompe el velo por la mitad. Fue algo divino. Y el simbolismo es el siguiente: la entrada a mi lugar santísimo, o sea, la puerta del cielo está abierta. Entonces tú te imaginas yendo por la vida con todas las terribles cosas que suceden en la vida, las ocupaciones de la vida, las luchas de la vida. Vas peleando la vida, porque ¿quién ha peleado la vida? Levánteme la mano los que les ha tocado pelear la vida. En la vida se pelea, en la vida no es como te lo pintan en esas historias yo siempre les tiro, ¿verdad? Pero es que es cierto, los de Disney ahí te pintan una historia como que la vida es así. Olvídese, la vida no es así. Es como que fueras por la vida y en tu casa hubiera una puerta abierta para que tú puedas entrar al cielo, donde hay paz, donde hay sanidad, donde hay poder de Dios, donde hay amor de Dios, donde hay abrazos de Dios, donde hay unción de Dios, donde está el Espíritu. Y tú prefieras pasarte la vida caminando, corriendo de aquí para allá y nunca entres en la puerta que está abierta. Eso es lo que nos perdemos cuando no oramos y no hablamos con Dios. Cuando nos confiamos en que otro lo haga por mí. Cuando nos confiamos en que mi esposa o mi esposo, no, él está bien conectado, ella está bien conectada, yo tranquilo, yo no necesito. Sí, todos lo necesitamos. Y me dejó el salmo ahí, póngame el salmo. Dice, vivir en la casa del Señor. Ahora, la conclusión aquí es, hoy en día, la casa del Señor es tu corazón. Esta es la casa de Dios. Es cuando tú abres la puerta de tu casa para Dios, le estás invitando a que entre y le estás diciendo al Señor, Señor, haz habitación en mí. Señor, vive ahí. Quiero que vivas ahí.
Pero si nunca nos comunicamos, si nunca conversamos con Él, pues, amados, esa casa del Señor está la puerta abierta, pero nosotros la ignoramos. No es que está cerrada, siempre ha estado abierta. Y dice después, deleitándome en la perfección del Señor. Hay cosas en la vida que uno se deleita, ¿verdad? A mí me encanta a mí me gusta ir al cine. Si a usted alguna vez en alguna congregación que anterior asistió le prohibieron ir al cine o ver algunas películas, claro, hay que tener siempre el cuidado y el discernimiento. Pero, amado, si usted ya está aquí en esta casa, le damos permiso que vaya al cine. Ahora, no necesitas permiso para entrar a la presencia de Dios. No necesitas permiso para deleitarte con Dios. Te garantizo serán los tiempos más hermosos de tu vida. Y después dice, y meditando dentro de su templo. Meditando. Ponga su mano en su corazón ahí, meditando. Entonces, eso de meditar aparece muchas veces en la Biblia. Y le voy a decir algo, muchas veces los teólogos evitamos hablar del tema. ¿Sabe por qué? Porque hay un malentendido en cuanto al meditar. Cuando dicen meditar, dice usted, híjole, tengo que hacerle ponerme, enrollarme así como yoga o no sé, los simbolismos estos indios que tienen un montón de brazos y un montón de manos y hacer cosas. Amados, las religiones orientales han tenido mucho auge en estas últimas décadas. Y ellos se han apoderado de la palabra meditar. Pero mucho antes de que nacieran esas religiones, la palabra ya estaba en la Biblia. Miles de años antes, ya Dios la había acuñado aquí. Y meditar para la religión oriental es desconectarse. Oh, no, ponga su mente en blanco, limpie su mente. Cuidado con los hipnotistas, no se deje hipnotizar de nadie. Nunca. Porque a Dios le costó mucho llenarte de su Espíritu Santo para que venga otro a querer que tengas la mente en blanco para enchufar demonios. Si tú lees lo que Jesús dijo, mucho cuidado con la casa vacía. Mucho cuidado con la casa vacía. Fíjate que las religiones orientales quieren que tú te desconectes, te separes de este mundo porque la vida es miserable y que te conectes con el cosmos para ver si alcanzas un nirvana o un éxtasis, según ellos. Sin embargo, yo puedo ver éxtasis en la Biblia sin necesidad de recurrir a ninguna religión oriental, simplemente con estar en la presencia de nuestro Señor. Porque meditar bíblicamente no es desconectarse, es conectarse con Dios. Meditar bíblicamente no es limpiar tu mente de todo, sino que es llenarla de la palabra de Dios. Y meditar no es meterte al cosmos y dejar esta vida, sino dejar que Dios invada tu vida en tu presente para que puedas entender el pasado, el futuro y la realidad del vivir el día a día acompañado de Dios. Qué tremendo es Dios. Mire, cuando oramos y escuchamos a Dios, es decirle a nuestra alma, pon atención. Así como el salmista le decía, alma mía, alaba al Señor. O sea, que el alma hay que dirigirla, porque si no los sentimientos te dirigen a ti. Necesitamos dirigirle y decirle, alma mía, pon atención a la voz de Dios. Fíjese que cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, si estábamos así en un cuarto así grande y estábamos todos ahí, todos en el ambiente militar, ¿no? Todos ahí hablando y pasando un momento, y si alguien de mayor rango entraba al lugar, el primero que lo miraba
tenía que gritar: ¡atención! Y todo el mundo se despertaba. Había unos que estaban medio dormidos y se levantaban. Díganle al que está a su lado: ¡levántate! Cuando decían atención, todo el mundo estaba atento a lo que iba a suceder, porque entró alguien de un rango muy grande a la habitación. Ajá. Y si nosotros estamos esperando que entre a nuestro corazón el creador del universo, no hay rango mayor que ese. No existe nadie al que necesitemos ponerle más atención que a ese rango. Entonces, digámosle al alma: ponle atención. Y no te desanimes. De repente te cuesta escuchar. De repente te cuesta hacer silencio, detenerte y ver la vorágine de pensamientos y tener que decirle a la mente: céntrate aquí en Dios, en su presencia, en su amor, en su abrazo, y escucha, pon atención a lo que Dios quiere decir. Creo que es lo más importante, lograr escuchar a Dios. Míralo como que estás escalando una montaña. No te puedes ir directo a la cima. Poco a poco vas llegando a más altura, hasta que llegues a la cima de tu alma, en tu conexión con Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie el día de hoy? Quiero invitarlos a que por unos minutos escuchemos a Dios. Yo no sé si hay alguien que dice: pastor, creo que de hoy en adelante voy a dejar de lado el síndrome del intermediario y voy a buscar a Dios por mi cuenta. No porque lo busca mi esposa, no porque lo buscan mis hijos, no porque lo busca mi esposo. No, voy a buscar a Dios sin ningún intermediario.